a leer dentro de un ratito el capítulo 3. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 16 al 23. Si lo tienes ya ahí encontrado, pon tu dedo en la página y presta atención. Escúchame porque quiero hablarte de algo. No sé de ti, pero cuando me cruzo con la gente en la calle, así casualmente, siempre surgen conversaciones vanas, ¿no? ¿Qué tal el tiempo? Mucho calor. El fútbol, hay fútbol, pues el fútbol, ¿no? O la política. Pero uno de los temas que siempre salen es la salud. No importa de lo que hables, la gente siempre dice, no importa cómo estén las cosas mientras que haya salud, ¿no? En realidad esto ocurre muchas veces. Mientras que haya salud, mientras que haya y estamos todos bien, eso es lo que importa. Pero por mucho que deseemos tener buena salud, no todo el mundo la tiene. Queremos buena salud, pero a veces tenemos mala salud y puede ser por causa de los genes, es decir, podemos heredar ciertas enfermedades y luego se manifiestan a la edad adulta. Otros no tienen buena salud por los malos hábitos que han adoptado. Otros pues tienen pasatiempos, deportes muy peligrosos, ¿no? Puedes tener muy buena salud y sales parapente, por ejemplo, pues un día vas a aparecer con una pierna rota y luego te va a dar muchos problemas. Puedes tener un accidente de coche que luego trae consecuencias. Puede ser por el medio ambiente. Si vives en las grandes ciudades, pues por la polución en el aire, por los productos químicos en los alimentos, en fin, hay tantas cosas que pueden afectar nuestra buena salud. Pero también la mala salud puede ser causada por las malas decisiones o por las malas dietas, por experimentar con ciertas dietas que ofrecen resultados milagrosos o estilo de vida irresponsables. No podemos controlar muy bien el tema de la salud física. Si naces con ella y disfrutas de ella, pues amén, gracias a Dios. Si no tienes buena salud, pues haz lo mejor que puedas con la salud que tienes. Pero no quiero hablar hoy sobre la salud física, quiero hablar de la salud espiritual. Pregunto, ¿por qué hay tantos cristianos que tienen mala salud espiritual? ¿Cuál puede ser la razón por la que los cristianos pueden tener? No puedes culparlo al medio ambiente, no puedes decir que es porque, pues por los genes. Tengo mala salud espiritual porque genéticamente he nacido con un defecto. No puedes culparlo al medio ambiente. ¿Por qué los cristianos, por qué hay tantos cristianos que hoy en día tienen mala salud espiritual? El pasaje que quiero leer con vosotros es Colosenses 3 y quiero leer versículo 16 al 23 porque da la idea completa. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Iba a leer desde el 18 hasta el 23, pero creo que estos dos versículos contienen la idea principal de lo que quiero hablaros hoy. Cuando leemos pasajes como el versículo 16 y 17, rápidamente se puede leer, pero hay una pregunta: ¿qué significa eso? ¿Cómo se lleva esto a cabo? ¿Por qué es importante hacer lo que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué beneficios puedo sacar si obedezco lo que Pablo me está diciendo aquí? Recuerda que no es Pablo bajo su autoridad, es palabra inspirada por Dios. Esto viene de Dios. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Y esto está muy estrechamente relacionado con Romanos 12, versículos 1 y 2, ¿os acordáis? Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Venimos a este mundo con una serie de ideas que recogemos ya sea de nuestros padres, del colegio, del país en el que nos hemos criado, de los amigos con los que nos hemos cruzado, quizás de alguna religión que nos han enseñado. Venimos con un conglomerado de ideas. Y muchas veces esto nos afecta de una forma muy negativa, porque esas ideas no están basadas en la verdad. Pues el apóstol Pablo nos está diciendo que una forma buena para tener buena salud espiritual es alimentándonos, haciendo exactamente lo que dice aquí, que la palabra de Cristo more, que haga habitación, que tenga un asiento, que se pegue al alma, en abundancia, dice, en nuestros corazones. Ahora, hay aquí tres palabras que me llaman la atención. Una de ellas no aparece explícitamente, pero sí viene implícitamente en la palabra more. Es deja que la palabra more. Es decir, tenemos que hacer algo, tenemos que permitirlo, tenemos que actuar, tenemos que tomar una decisión. La otra palabra es en sí moral y la otra es en abundancia. Es interesante como empieza y dice que la palabra de Cristo more. Esto ocurre solamente aquí, no ocurre en otros lugares de la Biblia. En otros lugares aparecerá la palabra del Señor, la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Solamente aquí aparece la palabra de Cristo. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder tener salud espiritual? Si miráis conmigo rápidamente a 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, vais a ver, hermanos, que el Señor nos llama a tomar acción. Venid conmigo a 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Capítulo 1, versículo 13 al 16 dice: por tanto, tomad nota de la expresión que utiliza aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? ¿Ceñid los lomos del entendimiento? Habéis oído muchas veces decir: venga, vamos a trabajar, remangaros las mangas, ¿no? Está llevando a la acción. Antiguamente, cuando uno se ponía a trabajar en el campo, que tenían túnicas, y lo que hacían es que cogían la parte de atrás de la túnica y se la ceñían aquí adelante, para que de esa manera ceñían las piernas. Cuando habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, Pedro está diciendo: preparaos para trabajar duramente con vuestro entendimiento. Es decir, no vayáis a venir aquí y decir: ay, no tengo ganas. Hay que trabajarlo mucho. Ceñid, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es santo, sed también vosotros santos en toda. ¿Qué significa toda, hermano Clay? Eso es algo que el hermano Clay siempre nos pide, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es decir, ceñir los lomos del entendimiento va a costar trabajo. Cumplir con lo que Pablo nos dice aquí, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, va a costar mucho trabajo. Es una decisión que tenemos que tomar. Si miráis en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 15, terminó diciendo que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Y ahora salta al versículo 16 y dice cómo la palabra de Cristo habite, more en vuestros corazones. Es curioso cómo la gente utiliza la palabra, la Biblia. Hay gente que la utiliza como si fuese una pata de conejo. ¿Habéis visto a gente que lleva en un llavero una pata de conejo? Y de aquí llevas esa pata de conejo, aquí me da suerte. Hay mucha gente que lleva una cruz en el pecho pensando de que eso también le va a dar suerte. Hay gente que lleva la Biblia debajo del brazo diciendo: ay, si llevo la Biblia debajo del brazo no me puede pasar nada. Hay gente que se va de vacaciones, no va a leer la Biblia, pero tiene que poner la Biblia en la maleta, porque si llevan la Biblia y la meten en la maleta, seguro que las vacaciones van a ser perfectas, sin haber leído ni una página.
Utilizan la Biblia como un amuleto, como si fuese una especie de objeto de la suerte, ¿no? Te va a dar una especie de magia. Hay gente que dice, mira, si tienes una verruga, coge la Biblia, y se te va a ir la verruga. Yo voy a frotar todo el cuerpo con la Biblia, así mejora un poquito. Hay gente que utiliza la Biblia de una forma muy supersticiosa. Incluso cuando muchos dicen, voy a leer la Biblia porque todo te va a ir bien, pues no, puede que te vaya todo mal. Y precisamente necesitas leerla para saber cómo vas a manejar, hermano. Hay muchas ideas equivocadas que la gente tiene con relación a la Biblia. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que esto no es un objeto, un amuleto. Llevar la Biblia bajo el brazo, si te dan un disparo, te va a hacer daño, igual que una persona que no lleva una Biblia debajo del brazo. Me llama muchas veces la atención en las películas cuando ves al sacerdote que es una persona corrupta, pero lleva siempre su Biblia en la mano, y cuando quiere conseguir que la gente haga lo que quiere, dice, siempre hace así con la Biblia, no la abre, pero utiliza la Biblia como, yo tengo la autoridad, y no la usa. Hermano, el Señor ha diseñado la Biblia para que la aprendamos, y eso va a costar mucho trabajo. Vamos a tener que ceñir los lomos de no de los brazos, y no de los lomos de las piernas, sino de nuestro entendimiento. Vamos a tener que tomar en serio el tema de estudiar la palabra de Dios. Ahora, tenía que buscar algún tipo de bosquejo y he decidido, pues, mi bosquejo van a ser 3 preguntas. 3 preguntas a las que voy a intentar dar respuesta. No voy a poder o responder las 3 preguntas hoy porque no me va a dar tiempo. Pero primero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué el Señor nos ha dado esta orden? Intentaré responder a esto hoy. Segundo, ¿qué beneficios me produce? ¿Por qué es tan importante que nosotros cumplamos con esto? ¿Pasará algo si yo decido, pues no, es que no tengo tiempo, es que a mí no me gusta leer, es que no sé qué, y si no lo hago, pues ¿qué va a pasar? Yo voy a explicarlo luego más tarde, hoy no quizá, pero más adelante, los grandes, tremendos beneficios que produce el estar constantemente expuesto a la palabra de Dios. Tremendos beneficios. Voy a mencionar 32 beneficios. Es decir, voy a estar 3 horas predicando para explicaros los 32 beneficios. ¿Amén? Amén. Mentiroso. ¿Qué significa? Y la tercera, ¿cómo podemos dejar o permitir que more, que se pegue bien al corazón? ¿Cómo podemos dejar que la palabra de Cristo habite y que encuentre un hogar, que encuentre un habitáculo, un lugar, un refugio? ¿Cómo podemos hacer eso? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué significa esta frase? Deja que la palabra, recuerde, dejar no viene explícito, pero viene unido a la palabra morar, viene implícito. Y encontramos primero la palabra, dejar que la palabra de Cristo more, que habite abundantemente en nosotros. Debemos mirar estas palabras y poder dar una respuesta a Cristo. Debemos entender primero que es el Logos vivo, en carne. Juan 1:1, en el principio era el Logos, el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él creó todas las cosas, versículos 3 y 4, saltas al versículo 14 y nos dice quién fue ese Verbo. El Logos, Cristo. Cristo habitó, tomó morada para habitar entre nosotros. Cristo es la viva personificación, hermanos, de la palabra de Dios. Y gracias a Dios nos ha dado su palabra, el Logos escrito. Entonces, cuando nos dice que la palabra de Cristo, el Logos de Christus, del ungido, tiene que morar en nuestro corazón, tiene que encontrar un lugar donde se pegue. Mirando esto, estaba en la terraza, me di cuenta de que al lado de mis plantas, pues muchas veces se posan los mosquitos, los insectos, y Marisa me compró una bola que se cuelga, que está llena de pegamento, ¿no? Si la tocas con cualquier cosa te quedas pegado, un mosquito lo toca y ese es el final del mosquito. Lo curioso es que cuando se te pega la ropa, no puedes quitártelo, ¿no?
realmente se pega, está diseñado para que todo lo que haga contacto con esa bola se quede pegado y no sobreviva. Yo dije, yo necesito ser como esa bola, espiritualmente hablando. Que cuando la palabra entre por mi mente a mi corazón, se quede bien pegada, se quede ahí adherida, que encuentre un hogar, que encuentre un habitáculo, un lugar que diga, te doy bienvenida. No es un amuleto, se convierte más bien en un objeto de inspiración, un objeto de guía. ¿Quién inspiró el Logos? El Espíritu Santo. Y es curioso, porque en Colosenses capítulo 3, 16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia, pero en Efesios capítulo 5, 18 dice que no os embriaguéis con vino, sino sed más bien llenos del Espíritu Santo. En uno nos dice que seamos llenos de la palabra, y en el otro nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspiró la palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender la palabra. Debemos, hermanos, estar expuestos constantemente a la palabra, de una forma permanente. Tengo una ilustración. ¿Sabéis lo que es esto? Es una luz solar. Es algo que me llama mucha atención, porque no tengo que atenderlo para nada. Lo pongo en la terraza. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de que está expuesto al sol. Esto es una pantalla solar, es una célula que absorbe la luz solar, guarda esa luz solar dentro de una batería recargable, luego tiene un sensor dentro, un sensor de luz, de manera que cuando la luz del sol desaparece, ese sensor se activa y hace que la luz, el LED que tiene dentro, se encienda. Es automático, no tengo que hacer nada. Pero muchas veces cuando compraba esto, lo ponía en la terraza, me di cuenta de que por la noche no se encendía. Había estado todo el día en la terraza, pero no se encendía. Decía, pues habrá roto la batería, la luz no funcionaría. No, es que durante todo el día estaba nublado. Entonces, la pantalla no tuvo la capacidad de absorber, no estuvo expuesta al sol suficiente para recargar la batería, y por lo tanto no es que estuviera rota, sencillamente es que no había estado suficientemente, el tiempo suficiente expuesta al sol para poder recargar las pilas el tiempo que necesitaba. A veces se encendía 5 minutos y dije, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues quizá porque había habido apenas 5 minutos o 10 minutos de luz solar y el resto del día había estado nublado. Y esto me sirve de ilustración, hermanos, porque el Señor quiere que estemos expuestos a su palabra y rendidos a su Espíritu, el que enseña la palabra, para que esta palabra pueda pegarse en el corazón y tener la capacidad de guiarnos. Si no pasamos tiempo expuestos al sol, a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, hermanos, ¿sabe lo que va a pasar? Que no funcionamos. Entonces, la razón por la que algunos cristianos no dan luz, me da la impresión es que es porque la palabra de Cristo y el Espíritu Santo no tienen suficiente exposición en su vida. Debemos exponernos ante la palabra, debemos estar siempre permitiendo que la palabra haga su efecto en nosotros. Entonces, la orden que tenemos aquí de parte del Señor es la palabra de Cristo, la palabra hablada de Cristo e inspirada por el Espíritu Santo en las Escrituras deben recibir nuestra bienvenida para establecer su lugar de residencia dentro de nosotros de forma permanente. Y recuerda, esto es un mandamiento. Es un mandamiento. Tenemos que ir a la palabra como el médico de la piel. Casi creo que estudió, se especializó en el tema de belleza, ¿no es cierto? Algo así. Si te viene una persona con acné por todos los sitios y la piel enfermiza, pues vas a un experto en piel, lo que va a hacer es que va a analizar detalladamente, detenidamente, cuál es el problema. El problema puede que sea que comas demasiado chorizo, nada más. Que no digiere bien la grasa, no sé.
Pero lo que hace es que analiza para investigar, para ver por qué tiene esa piel tan enfermiza. Entonces, la palabra aquí es, tiene que mirar atentamente, tiene que mirar con atención, prestar toda la atención. Lo mismo que pasaría con una joven que sale por primera vez con un joven muy apuesto y tiene que arreglarse. ¿Cuánto tiempo pasa delante del espejo? 3 horas. Y la lleva 4 horas en el baño. ¿Qué pasa? Cada cosita tiene que estar en su sitio. Porque seguro que el chico se va a fijar. El chico muchas veces se fija. Pero tiene mi hijo, que no es chica, era hijo de Adrián. Es increíble, él tenía un pelo precioso y se tenía que hacer la onda. Y cogía el peine y tal. Digo, hijo, ya. Digo, no, papá, que no está perfecta. Y se tiraba 2 horas en el... No, 2 horas, estoy saliendo, pero se tiraba parecía una chica. En ese sentido. Ahora, quiero que vengáis conmigo, porque esto de contemplar atentamente es precisamente la manera como tenemos que acercarnos a la Biblia. Y tenemos un buen ejemplo de esto en Santiago capítulo 1. Venid conmigo a Santiago capítulo 1, vamos a ver versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, 22 al 25. Dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, toma nota de la palabra, al hombre que considera, la palabra es contempla, analiza, estudia, en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Más el que mira, es la idea de aquí de considerar, de contemplar, mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Quién quiere ser aquí bienaventurado? Doblemente feliz y tener bendiciones. Será bienaventurado en lo que hace. La palabra aquí, hermanos, considera es katanogeo, observar plenamente, contemplar, descubrir, percibir, según Strong's. La palabra está compuesta de 2 palabras. La segunda parte, noe y eo. ¿Estoy pronunciando bien, hermanos? No sé. No soy muy bueno leyendo el griego, pero significa ejercitar la mente. De ahí el remangar el entendimiento, ponerse a trabajar para comprender, para prestar atención, percibir pensando en ello, comprenderlo, adquirir la atención. Adquirir la atención. Ahora, ¿cómo se hace eso? Tengo otro ejemplo aquí. ¿Sabes lo que es esto? ¿Quién sabe lo que es esto? Es un palo. Alguien dijo en plan broma, ¿sabes lo que es un boomerang que no vuelve? Un palo. Bueno, yo descubrí esto cuando era adolescente. Cuando viví en Australia, vi un documental en el que los aborígenes de Australia pues fabricaban sus propios boomerangs y luego salían al campo y lo tiraban y cazaban con ello. Y dije, ¡wow! Esto es más que un juguete, era un arma, ¿no? Ahora, el boomerang que está diseñado para volver no es el diseñado para matar, para cazar. Eso tiene un diseño algo distinto. Este no es un boomerang que volvería a tu mano. Esto es un boomerang que está diseñado para volar rasante al mismo nivel durante 100 metros. Lo tiras de forma correcta, cuidado, Frank. Lo tiras de forma correcta y hace un vuelo a nivel del suelo de casi 100 metros y donde golpea, mata. Bueno, el boomerang que yo estaba viendo era uno que volvía. Y dije, yo quiero uno. Y bueno, pues cogí mi boomerang, me regalaron uno, me fui al campo, había un campo muy grande delante de nosotros, me puse allí, y hice, pues tiene el boomerang, y no volvió. Corrí más que un tonto detrás del palo, me acordaba de mi perro, como yo tiraba un palo, mi perro, en fin, lo tiré otra vez, y lo tiré otra vez. Este
boomerang no funciona. Quizás que se le ha gastado las pilas, no sé. No tiene pilas. Y lo intenté, dije, a mí que me han engañado. Pero luego decidí, como dice ahí, considerarlo. Me di cuenta de que esto tiene una forma aerodinámica en ambos lados. Está diseñado de manera específica para cortar el aire de cierta manera que la misma forma hace que gire o se mantenga elevada. Empecé a notar esas cosas y luego así que decidí ir a la librería, a la biblioteca para ver cómo funcionaba esto, el boomerang. Y descubrí que para que un boomerang te vuelva tenía que considerar una serie de cosas. Y todas tenían que estar en su sitio. Por ejemplo, muchas lo agarran así o lo quieren tirar así. Hay una forma específica de agarrarlo, con el fin de que haga el giro. Hay una forma específica de agarrarlo, una forma determinada. Hay que tener el brazo en un ángulo específico, ni así, sino exactamente en un ángulo. Había que extenderlo adecuadamente, había que lanzarlo con una fuerza determinada, había que soltarlo en el lugar correcto, ni arriba ni abajo. Había que darle una inclinación específica al ángulo. Es decir, hay un montón de cosas que tenía que considerar. Así que, teniendo eso en cuenta, salí a mi campo y cogí mi boomerang. Dije, a ver, primero, ¿cómo se agarra? Luego, segundo, el ángulo. Entonces, y lo tiré y, bueno, conseguí un poquito más de vuelta. Dije, bueno, esto promete. Pero luego seguí leyendo y me di cuenta que también había que tener en cuenta la dirección del viento. Si el viento está soplando de aquí y tú lo tiras allí, el viento siempre tiene que darte en la cara. Si eres zurdo y tiene otra aerodinámica, tienes que tirarlo de aquí, pero el viento te tiene que dar aquí. Y hay que tener también el viento en cuenta. Diré, pastor, ¿dónde vas con esto? Hermanos, hay que considerar muchas cosas. Finalmente, que pensando de que ya sabía cómo tirar el boomerang, lo tiré y me quedé sorprendido. ¡Pum! Ya venía hacia mí, ¿no? ¿Qué hago? Y claro, pues yo veía al aborigen de ¡pah! Yo lo intenté coger así, me hice un daño en el dedo. Digo, no, ahora hay que aprender a coger el boomerang. Y me tiré también un tiempo considerando, practicando la forma de hacerlo. Finalmente, hermanos, llegó el día. Cogí mi boomerang y dije, esta es la definitiva. Lo tiré, todo me salió perfecto y hizo un vuelo precioso en el aire. Parece que el tiempo se había detenido. Impresionante, como aquí yo volaba. Una línea casi perfecta en el horizonte. Di el mayor aleluya ese día que nadie ha dado jamás. Oía el eco, aleluya, aleluya, aleluya. Dile al pastor, vale, creo que lo he entendido. Mira, si nosotros vamos a la Biblia de una forma casual y lo lees sin interés, si no tienes realmente un asiento preparado en tu corazón, ¿sabes lo que va a pasar? Los 5 minutos vas a estar. Y te quedas frito. 5 minutos después, ¿a quién le pasa eso? Nadie va a reconocer eso. Algunos dicen, pastor, yo sufro de insomnio, lo único que tengo que hacer para dormir bien es ponerme a leer la Biblia. Dice la Biblia que considera, mira atentamente, el que mira con una actitud de inspección, de descubrir, pero con una actitud de ponerlo en práctica. Dice, este por fin consigue que todo esté en orden para que la bendición llegue a ocurrir. El problema no está con la Biblia, el problema está con el corazón y con la inconstancia que tenemos y con la forma como nos damos por vencidos. Si yo me hubiera dado por vencido a la tercera vez para tirar este boomerang, hermano, nunca habría aprendido a tirar el boomerang.
Pero hay que tener otra cosa en cuenta con el boomerang. Tienes que tener buena puntería. Es decir, si hay un canguro allí, tú tiras por allí, no vas a hacer nada más que perseguir. Hay que tener un objetivo. Entonces, lo mismo que la palabra. La palabra tiene un objetivo. Mira lo que dice Hebreos 5, 11 a 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, inhábil en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahora ya por fin iba yo como el boomerang aquí en el cinturón. Mamá, vuelvo dentro de una hora. Traeré un pato o lo que se mueva por ahí va a venir. Había practicado eso y por fin, cuando veía un conejo corriendo, ¡pum! Quería grabarlo, si hubiera tenido una cámara lo hubiera grabado. O algo volando por ahí, es decir, tenías una destreza, eras capaz de traer comida a casa. Y decía, pero sin tirar un solo disparo. Y dice, una vez que sabes manejar bien el boomerang, no necesitas armas. Es más que suficiente. El aborigen que está en el medio del campo, el outback, como le llaman, siempre tiene comida. Si no es un lagarto, es un ave, siempre tiene comida. Entonces, ¿dónde voy con esto? Voy a intentar cerrar por lo que me queda. Dice, dejad que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Tenemos que estar dispuestos. Si no hay esa disposición, hermanos, pues no vamos a experimentar las bendiciones que Dios quiere para nosotros. No vamos a tener la sabiduría a la hora de necesitar sabiduría para tomar decisiones. No va a haber alimento para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que el Señor nos pueda ayudar en los caminos de la vida. No vamos a tener ese fundamento y por lo tanto vamos a depender solamente del viejo hombre. ¿Saben qué pasa? ¿A quién me refiero, no? Ese viejo hombre o esa vieja mujer. No tiene que ser viejo, sencillamente es el viejo Adán, la naturaleza caída en nosotros. Y esa parte de nosotros no tiene la capacidad para vivir de una forma victoriosa. Tenemos, hermanos, que exponernos bien como una luz solar que está expuesta todo el día y almacena esa energía, para que cuando haga falta esa energía podamos dar luz. Si nos escondemos debajo de un almud, como dice la Biblia, ¿qué posibilidad tendremos de dar luz en este mundo? ¿Qué testimonio vamos a poder dar como cristianos? Imposible. Y curiosamente, si miras Colosenses 3:16, viene rodeado antes como después de una serie de eventos que se van a producir o se han producido. Quítate esta ropa, ponte esta ropa, desvístete de esto, vístete de actitudes, de virtudes cristianas. Y luego, saltando de capítulo 3, versículos 16 y 17, habla de padres, madres, hijos, siervos, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha estado enseñando Pablo aquí apunta a la vida diaria. En el hogar, los hogares necesitan padres piadosos, fuertes. Los hogares necesitan madres piadosas, fuertes, espiritualmente hablando. Los hogares necesitan de adolescentes que sean fuertes, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Muchas gracias, Jenny. Pero, ¿cómo van a hacerse fuertes? La palabra de Cristo abunde en vosotros. Es decir, que este versículo se convierte en un versículo central del cual salen las bendiciones en el hogar, en el trabajo, en todas las áreas donde nos movamos. Si nosotros no recibimos esa luz del Señor, de su palabra, si no meditamos en ella, si no la guardamos en el corazón, si no oramos sobre ella, Señor, ¿qué significa esto? No me voy a dar por vencido hasta que aprenda cómo funciona esto. Agarrarse ahí a eso. Y luego cuando por fin venimos al Señor con ese corazón abierto, ¿qué pasa? En Mateo me parece que es
Mateo 7, 21, no, viene en otro lugar, no me acuerdo dónde es, donde nos habla de la tierra que está abierta. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? No había ningún problema con la semilla. La semilla va echándola, cierta semilla cae en el camino que estaba pisoteado, otra cae sobre un terreno que es muy superficial y debajo, apenas unos centímetros debajo, había roca. Había otro que caía al lado de los espinos y venían las aves y, en fin, solamente uno dio fruto. ¿Cuál fue? En una tierra que estaba abierta, que era fértil, que daba la bienvenida a la semilla. Hermanos, si nosotros no hacemos eso, vamos a mantenernos, escucha, en la ignorancia. Y estando en la ignorancia, el diablo se va a frotar las manos y va a decir, eres mío. No tenemos nada con que luchar. Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, 40 días después se le presentó el diablo. ¿El diablo vino con qué? Vino con versículos bíblicos a medias verdades que le llaman, ¿no? Lo cual es lo mismo que medias mentiras. No dice la palabra. Y claro, ahí te muestra un poquito lo necio que es el diablo. A ver, no dice la palabra. ¿Quién es el logos vivo? Cristo. Él es el que tiene, el que ha traído la palabra, la que nos ha dado esto a través del Espíritu Santo. Entonces, es como si un niño de 3 años quisiera hacer esgrima con un maestro, como el zorro, ¿os acordáis de ese personaje? Con un experto en la espada. Touché, ¿no? Es imposible. El que tiene maestría es el que lo ha leído, lo ha estudiado y lo ha perfeccionado en su mente, lo ha considerado desde todos los ángulos. Entonces, cuando llega el momento de ponerlo en práctica, sabe inmediatamente cómo funciona. Como cuando iba a cazar conejos. En cualquier momento salen conejos saliendo disparados. Y tú tienes que tener, casi como los pistoleros del oeste, ¿no? En un segundo tienes que reaccionar. Y eso llevamos a práctica. Yo ya he perdido un poquito la destreza, porque hace muchos años que no tiro el boomerang. Pero los tengo ahí en el salón para recordarme de aquellos momentos. Y cada vez que tiro mi boomerang digo, me pregunto yo si estoy haciendo lo mismo con la palabra. Me pregunto, ¿en qué situación estás tú espiritualmente? ¿Cuál es tu salud espiritual esta mañana? Prepara tu corazón, Señor. Porque ahí empieza todo. Si no tienes un buen asiento, un buen hogar, si no, no vas a dar la bienvenida. Vas a leer 2 minutos y la vas a ver. Va a venir cualquier excusa y la vas a ver. Tenemos primero que colocar un buen asiento. Un asiento en el que se pegue bien, como esa bola que me regaló mi esposa para atrapar mosquitos. Tenemos que estar en ella constantemente, diariamente, como todos los días comemos 2 o 3 veces al día. Alimentarnos de la palabra de Dios también. Ponerla en práctica. Aunque no entendamos muchas de las cosas cómo funcionan, sigamos descubriendo, practicándolo. Porque es con el uso, hermanos, que uno se hace experto. Los que por el uso tienen el discernimiento ejercitado, tienen la capacidad de responder con sabiduría. Pero si no lo hacemos así, hermanos, seremos presa fácil para este mundo torcido, retorcido en el que vivimos y para el diablo. Que viviremos por ahí solamente con una fachada de cristianismo, pero totalmente desarmados. Aprendamos de esto y digamos, sí, yo voy a obedecer esto, pero primero voy a preparar mi corazón. Voy a asegurarme de que esto es realmente como el oro, como aquellos versículos que nos ha traído el hermano Timoteo. Es como oro, como miel a mi paladar. Es alimento que yo necesito para mí. ¿Cuál es tu salud espiritual? Vamos a ponernos de pie. La semana que viene tendremos al hermano Zamora predicándose, que tendría que posponer esto un poco más de tiempo. Pero creo que tenemos suficiente para hacernos recapacitar, para hacernos ver
si tenemos que poner las cosas en orden. Si no tienes la palabra limpiándote cada día, tu interior va a parecer una catástrofe. Todo desordenado. Todo tipo de ideas que no saben ni qué hacer con ellas. Vas a responder conforme a lo que has aprendido de por ahí, pero no vas a aprender lo que has aprendido. O sea, no vas a responder con lo que has aprendido. Aseguremos, hermanos, de que no cogemos un mensaje como este y decimos, vale, muchas gracias, me voy a casa y ya todo irá bien. No, aquí tenemos una exhortación, es una exhortación para mí. Cuando llegas a la edad de hermano Clay, ya no necesitas esto. Muchas gracias, hermano. Yo tuve un maestro en el instituto, Ivan Augsburger. Era un inmigrante alemán a Estados Unidos, que luego fue misionero a Latinoamérica durante 50 años. Tenía, cuando me estaba dando clases en seminario, tendría unos 74, 75. Más de 50 años de ministerio. Este hombre lo sabe todo de la Biblia. Y cuando hablábamos con él decía, Sammy, hace falta 1000 vidas para conocer bien. Dice, en los años, 50 años que llevo en el ministerio, lo único que he hecho, o por lo menos así me siento, es como que quita el polvo de las sus páginas. Y de esto no tiene profundidad, no se puede llegar al fondo de él. Y para mí eso es precioso. Y porque puedo estar leyéndola toda la vida y siempre descubrir algo nuevo. Y lo hacía como un hombre con sabiduría, con convicción, con experiencia. Y dije, Señor, si no hago otra cosa en mi vida, que por lo menos consiga esto. Tener una idea profunda de lo que la palabra de Dios dice. Y que pueda enseñarla también a otras personas. Ponemos. Señor y Padre Celestial, te pido que nos ayudes. Más de una vez miramos la Biblia, tu Espíritu nos llamaba a que dedicáramos un tiempo a escuchar tu voz a través de la lectura bíblica y lo descartamos. Esa invitación la dábamos de lado. El problema, Señor, es que muchas veces eso se convierte en hábito y ponemos todo lo demás antes de tu palabra. Pues, Señor, hemos visto hoy lo suficiente para darnos cuenta de que si tenemos mala salud espiritual, no lo podemos acusar a las circunstancias, es sencillamente por negligencia personal. Así que, Señor, te pedimos perdón y ayuda también para exponernos a la luz de tu Hijo Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo, a tu luz, en realidad, para que, Señor, podamos ser transformados, conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes. Ayúdanos a alimentarnos bien de tu palabra para que nuestra salud espiritual mejore